terminaron los 3 años y sí tengo el freezer y no tengo los sanguchitos. Yo iba por los sanguchitos. Bueno, ahora anda la justicia. ¿Entendés? Algunos van, no sé, algunos no van. Pero lo que uno debería, ahora vamos a entrar, les pregunto esto porque ahora vamos a entrar a hablar más de cuestiones prácticas, digamos, de la experiencia y no tanto de teoría. Lo que uno debería buscar es que la reparación sea integral, digamos, que el usuario se vaya satisfecho, que sienta que funcionó. Yo siempre le digo, estoy en gestión pública, o sea, hace 12, 15 años ya, y, y siempre le digo a la gente, nadie viene al gobierno por placer, ¿me entendés? Si alguien viene a solicitar o a reclamar o a preguntar algo, es porque no pudo resolverlo de otra manera. Porque presume que no le vamos a resolver el problema o que vamos a hacer un obstáculo, digamos, o algo que va a ser tedioso, que le vamos a pedir 3 veces la misma hoja. Entonces, si le damos una solución rápida y satisfactoria, nos debería hacer sentir muy bien, digamos, ¿no es cierto? Seamos, sobre todo porque somos trabajadores públicos, ¿no? Que están, vilipendiado está el ejercicio del trabajo en el sector público. Si no lo haces, digamos, porque te achanchaste, porque no sabés o porque querés que salgan a la una para irte, bueno, sí sos parte del problema, digamos, el personaje de Gasalla, ¿no es cierto? Que ignora. ¿Verdad que la tecnología, eso hoy mañana, ayuda mucho a solucionar eso o agiliza? Pero verdad que hay que innovar, hay que animarse a innovar. Esto que yo les conté de la mediación en Tucumán para los reclamos que puede ser mediable, vino acompañado de otras cosas. Que una de las tres, y empezamos por acá, digamos, que una de las tres temas para cerrar la clase. ¿Cómo es el derecho administrativo de la regulación económica interna? Digamos, básicamente yo entiendo que hay dos grandes o tres grandes ramas. Una es la regulatoria propiamente dicha, donde proliferan los ingenieros, los economistas, digamos, algunos abogados. Hay mucho Excel, hay en el mejor de los casos georreferenciación y, digamos, mapas, estudios, digamos, estadísticos, y la profe de matemáticas, de proyecciones de demanda. Estudiamos y lo van a ver ustedes cómo estimar cuando no se puede medir, porque a veces, por ejemplo, el agua, este, la alumna de la DPA, el agua en general en la Argentina no está micromedida, digamos, entonces a veces se estima o a veces cómo se incentiva la micromedición. Y después hay otra parte que tiene que ver con el trato al usuario, digamos, ¿no es cierto? Que en muchos casos es algo que empezó siendo menor y que a merced de todos estos cambios que tuvimos en los últimos 94, 2004, 30 años ya, qué feo cuando hace 30 años, en los últimos 30 años, hacen que esa agencia de usuarios o direcciones hayan ido ganando cuerpo. En Tucumán, ¿qué hicimos? Le hicimos una gerencia de atención a usuario, le delegamos legales el proceso administrativo antes de que vaya la firma del que emite el acto, es un requisito legal, el dictamen. El dictamen lo hace un abogado, digamos, nosotros tenemos en Tucumán, disculpen que ponga el ejemplo de Tucumán de nuevo, es lo que más conozco porque me tocó, por suerte o por desgracia, que disolvieran dos entes y que me pusieran a mí a organizarlo de nuevo. Entonces, escribí el estatuto, escribí, digamos, la escala salarial. Era un quilombo porque la gente venía con distintos gremios, con distintas escalas salariales. Escribí, dibujamos el organigrama, ¿me entendés? Entonces lo pudimos hacer de cero, digo. Entonces tenemos toda la responsabilidad de lo que salga de ahí. Cuento las cosas buenas, las cosas malas vayan a averiguar ustedes, por supuesto, digamos, pero entre las cosas buenas que yo destaco es esto de que demoraba 3 4 años hasta que terminaba. Hicimos una gerencia de atención usuario. Le delegamos la firma, ya no tenía que firmar el directorio del organismo regulador, que también firma tarifa, firma cuestiones pago de sueldo, firma compra de resma, firmamos todo. Firmaba solamente los reclamos del usuario. Le pusimos una jefatura legal propia, ¿me entiendes? Entonces no tenía que ir a la gerencia de jurídico, que también ve todo lo que ve el organismo administrativo. Le pusimos inspecciones, ¿no? Porque las inspecciones a veces inspeccionan la parte de la regulación que es el control de calidad, vamos y medimos la calidad del agua, vamos y medimos los registradores eléctricos a ver cómo están.
El control del plan de inversiones, che, se viene respetando no financieramente, físicamente, hay inspecciones. Nada que ver con la inspección de un usuario. Me quemó la heladera, me quemó la tele, ¿me entendés? Fue culpa tuya, falló el neutro, fue culpa mío. Sos clandestino, no soy clandestino, robaste, no robé. Chocan y se rompe el medidor, ¿quién lo paga? Bueno, un montón de cosas que los usuarios venían por eso. Entonces le dimos una inspección específica, digamos, y como corolario y gran logro, le compramos una camioneta, digamos, porque para la administración pública es un quilombo, y el tipo empezó a funcionar. Y lo que antes le llevaba 18 meses bajó a 3. Entonces, por lo menos del ente regulador, el tipo se iba a los 3 meses. Después la distribuidora iba en alzada al gobernador y ahí sí demora 3 años todavía. Este, por eso también lo ajustamos regulatoriamente. Básicamente empezaron a proliferar las demandas incentivadas por nosotros en contra de la distribuidora. Eran más caros los honorarios, los abogados que cumplir. Empezaron a cumplir un montón, digamos. De nuevo hay incentivo económico, que el kit de la regulación, ¿no? Cuando es más barato hacer una cosa que la otra, hace la otra. Dijimos que en la práctica la regulación, ¿por qué digo tres partes? Porque la otra está la parte administrativa que no hay que dejar de contemplar. Eh, las prestadoras tienen que tener personas, tienen que pagar sueldos, tienen que tener, como decía Sergio, que también lo van a tener de docente, que fue el que me enseñó a mí casi todo lo que sé, tienen que tener baño, ¿no? Si quieren inodoro de oro es a su costo, digamos, no es la regulación correcta, pero no le pueden negar los baños. A veces nos pasamos de rosca, digamos, y perdemos la dimensión de que son personas los que operan de todos lados, digamos, las asociaciones, las prestadoras. Pero lo más importante es cómo hacer eficiente lo que la norma escribe en dos, tres, cuatro páginas con lo que en realidad es, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer un control medidor eficiente? ¿Cómo hacer procesos internos, digamos, de control? No porque sean corruptos, digamos, los seres humanos que van efectivamente, sino porque a veces están cansados, estaba mojado, llueve, digamos, no me dejaron entrar porque el barrio es pesado. Y vos tenés algo escrito, digamos, regulatoriamente es impoluto, ¿no es cierto? Porque el papel soporta cualquier cosa, pero después cuando va al terreno, la realidad es muy distinta. Entonces también es un esfuerzo, digamos, tanto de reguladores como de regulados, generar, no digo alternativa a la norma, digo elasticidad. Las normas tienen que tener elasticidad, tienen que prever circunstancias no escritas. Si vos no le das esa posibilidad, ese pausa, ese explicarle directamente procedés con el paso que sigue, para bien o para mal, es muy probable que empiece a cometer injusticia. Y llega un momento en donde pensamos que un partido, ¿viste? Yo soy de Atlético de Tucumán y quiero que gane y te hincho por Atlético, no importa si la tocó con la mano, y la verdad que nunca tenemos que entender, digamos, ni al administrado, en el caso regulador, ni al prestador, o al prestador al regulador, o al usuario, o el usuario a la empresa, o al ente, o al gobierno, como enemigo, digamos. Es más bien una sociedad, si anda bien uno, anda bien el otro, digamos, y si andan bien los tres, lo mejor que podemos buscar, y son tensiones permanentes las que tenemos que andar haciendo equilibrio. Entonces, yo que la mayoría está, digamos, en funciones, al momento de, por más que estén en gerencias técnicas, digo, saben perfectamente que escriben. Yo, por ejemplo, soy abogado y a pesar de haber pasado por el ente regulado por la Subsecretaría de Energía, fui vicepresidente de esta mesa, a veces me traen algunas ecuaciones que yo no sé cómo leer en español, no sé qué significan los símbolos. Entonces tengo que llamar a algunos que me expliquen. Bueno, así también yo sé que los ingenieros sí tienen capacidad, digamos, cuando escriben, de saber que eso a veces no es tal cual, y de discutir esa, esa alternativa, esos gaps, esas pausas que son muy sanas porque en la regulación no hacer algo en forma sostenida y medirlo acarrea sanciones. Por ejemplo, no te di la tarifa porque venían las elecciones, ¿me entiendes? No te di la tarifa y te dije te doy después de la elección. O porque fue muy salto ahora, hubo una inflación galopante, imposible trasladar eso, te la doy en 3 cuotas. Bueno, no puedo cumplir con el plan de inversiones. Pero no me dieron tarifa. Ah, pero esa es la gerencia del lado, digamos. Yo controlo el plan de inversión.
pero si no tengo la plata no puedo cumplir. Bueno, cumplo, pero me endeudo, entonces dame más tarifa. No, ¿quién te dejó endeudarte? ¿Quién te dejó endeudarte? ¿No es cierto? Yo tengo un caso real. Son cosas en donde por leer la letra y hacer la carne, generamos tensiones que a veces son desgarros y que hacen mucho daño. Puedo contar el caso de usted. Que Transcomahue se endeudó, le prestó a la provincia de plata, hizo una obra buena, necesaria, terminada, que presta servicio. Ahora hay que mantenerla, ¿no es cierto? Y hay que amortizarla, digamos. Cualquier regulación uno incorpora los costos de amortización, no tanto para devolver la plata, que sería menor, sino para que después no haya excusa para no reponerla. Porque cuando después esta línea no sirva más, porque deja de servir, se repone la. No, a mí nunca me la pagan, el transporte no repone. Este, y el ENRE le dice, pero nadie te autorizó a tomar deuda. Es verdad, sancionalo, digamos, porque te habían pedido permiso, no pidieron sancionarlo, pero incorporarle la obra que existe en una realidad es la base del capital a operar y mantener. No, como no pidiste permiso, no te lo incorporo, vamos a decirle que no te lo incorporo. No, está siendo caprichoso, porque la obra está. Y si hicieron algo fuera de norma, tiene que haber una sanción que no puede ser desconocer una obra. ¿Qué inversión estamos hablando? ¿Cuánto? 50 millones de dólares, perdón, que caigo de la revisión. A $300.000 el kilómetro, son 45, 50 millones de dólares. No podés desconocer porque no pedí un permiso que esa inversión existe. Sabía que lo estaba haciendo, digo, básicamente, y dijo que la obra era necesaria y conveniente, digamos. Y se hizo la obra, pues no te daba recursos para hacerla. Tampoco te dieron la tarifa, porque usaste la tarifa para otra cosa, era deuda o nada, digamos, no había recursos. Bueno, entonces esa fue más o menos la discusión que hubo con el Henry, que espero que la resuelvan bien, pero básicamente existe, y si yo hice algo que no correspondía, merezco una sanción. La sanción es excesiva, desconocer que existe. Yo tuve con el Henry una parecida. Nosotros, con mucho esfuerzo, el gobernador de Tucumán hizo orden fiscal, cortó un montón de contratos, nos pisó el sueldo a todo el mundo, pero le dio una buena paritaria a los docentes porque quería arrancar las clases. Arrancamos las clases y a las 2 semanas vino una ola de calor y a nosotros nos falla un vínculo que se satura, entonces había que hacer cortes programados. Con ola de calor, corte programado, el gobernador decidió suspender las clases, porque los chicos no pueden estar sin luz, sin agua, porque muchas veces quedan sin agua por falta de electricidad. ¿Por qué los cortes programados? Porque hay caminos conductores, una línea vieja, y yo repito de palabra lo que me dijeron, más o menos sé qué es, pero no lo puedo explicar, sé que es una obra que hay que hacer y hay tres casas que se construyeron invadiendo 15 a 20 kilómetros de línea. Están las tres casas. Sí, llegó mi ingeniero, yo también, ¿no? La discusión con el que es interventor del interregulador, y entonces el campo electromagnético de la semana. Sí, pero si no hubiera línea arriba, ahora ya hay línea, ya hay campo, es verdad. La flecha, que parece que es como lo que se dobla, digamos, el cable, está más bajo. Si yo le cambio el cable, bajo el campo electromagnético, que es lo que a vos te preocupa. Sí, es verdad. Y aparte la calidad del cable que tenemos es mejor, con lo cual baja más. Sí, sí, es verdad. Yo no te puedo decir que haga obra ahí abajo. Bueno, la gente le va a dar cáncer igual, porque están abajo de esa línea que encima nos corta la luz a todo Tucumán. Y bueno, ahí es donde yo digo, cuando la regulación y fue muy bien predispuesto el interventor del ENRE, pero había dos jefes, dos gerentes, dos áreas distintas, de uno decía, yo te lo doy, pero si vos firmás esto, y se peleaban entre ellos, bueno, ya no tiene sentido que estemos nosotros, resuelvan y vuelven. Esas cosas pasan porque el texto que lo usan como si fuera de nuevo la Biblia, o el Corán, o que el de religión que a usted le guste, este, lo sacralizan y no se animan a discutirlo y no se animan a ponerle de nuevo, a veces no hay que contradecirlo, hay que ponerle pausas, comas, pero sí, y dejar espacio abierto a la discusión y a la negociación, digamos. Vamos a encontrar montones de casos, lo que, bueno, casi todos están en estas circunstancias, en donde por norma, por más que la solución es patente cantada, la norma la traduce o la transforma en algo absurdo,
después hay alguien que se enamora de esa norma, digamos, y sostiene a rajatabla, justificado por la regulación, una solución absurda. Como no dejar mi camión cable a mí en Tucumán, o no reconocerte que esa línea tiene que mantener la línea monetaria. Y así un montón de ejemplos. Entonces, esta parte de la clase, y por eso es interesante saber de dónde venía cada uno, para que los toque regular o ser regulado, o participar del proceso regulatorio, digo, no el que pone el gancho. Empiezan con las distintas presentaciones que se hacen, escuchando a los usuarios, qué sé yo, tenga presente, y sobre todo en un país como el nuestro, que la realidad es dinámica, digamos, que la economía es dinámica, que a veces quiero hacer la obra, pero no me dejan importar, ¿me entendés? Que a veces la gente pide obra, pero, o pide servicio, pero no acepta obra. Ahora vengo de un caso recién tuve que hablar, eh, de un gasoducto. Hay olor a gas en la calle. Hacemos toda la gestión, Energas manda a la distribuidora de gas que la regulan, algo así porque hay que viajar, digamos, a pedir permiso para que no explote el bar. Entonces, le mandan a cambiar el gas. Cuando vienen las máquinas, se paran dos viejas delante de la máquina, no va a romper la calle, después no la arregla nadie. Va a volar, señora, si no deja. Nada, tuvimos que traer a la señora a la casa de gobierno, explicarle que vamos a arreglar la calle. Y ahí llamaba que no estaban arreglando la calle, iban a parar nuevo. Ese tipo de cosas uno convive, digamos. Y si en la regulación no le damos esa plasticidad, esa elasticidad, esa flexibilidad para poder asumirla rápidamente, interpretarla y seguir avanzando, generamos trabas que llegan a niveles ridículos y absurdos. La mayoría de las veces no va a juicio, a veces va a juicio, la mayoría de las veces no va a juicio, con lo cual no tenemos algún juez que nos ilustre sobre cómo lo tenemos que resolver, lo tenemos que resolver nosotros solos, digamos. Llévense como dato cuando les toque participar del proceso regulatorio, este, con un parrafito que den alguna salida, digamos, después le hacen un favor a los que vengan a explicar. El otro tema, me olvidé de pasarla. El otro tema son algunas, tres creo que son nada más, cuestiones jurisprudenciales. Este es el mismo fallo que hablamos del cableado de Sur. Ah, ¿cómo vuelve? Ahí está. Pero que acá la justicia dice que el derecho básico es el acceso al consumo. Este, la seguridad, que incluye protección, vida, integridad, protección medio ambiente y protección de interés económico. Entonces, básicamente, los consumidores tienen tres grandes derechos. Acceder al consumo, que me llegue el agua, que me llegue la electricidad, en condiciones de seguridad, y ahí la justicia dice que es seguridad, vida, salud, integridad, protección del medio ambiente y prevención de daño. Por ejemplo, la mayor cantidad de muertes por accidentes domésticos son accidentes eléctricos. La mayor cantidad de los accidentes eléctricos son incendios y algunos electrocuciones. Eso se soluciona si las casas tienen medidores y llaves térmicas. Las casas de bajo recursos, que muchas veces empiezan colgadas y que compran un cable barato, finito, porque es el más barato, se incendian. Y encima muchas veces son casillas de madera, digamos. Y dentro de la segunda causa de muerte son las intoxicaciones. Por gas natural alguna, la mayoría por braseros, digamos, que también la gente pobre mete para no morir de frío. Este, entonces, si la justicia dice, digamos, que esto es la prevención de daño y la vida y la salud, y es verdad que las distribuidoras llegan hasta la frontera de servicio, aún así nosotros en Tucumán obligamos, en caso de los barrios populares, no son los mismos barrios populares que definió el gobierno nacional, son eso y más, este, que cuando se haga la conexión se le conecte con medidor y con térmica, ¿no? Para evitar incendios. El- la forma de justificar, porque el razonamiento del gobierno no es muy distinto al del empresario, cuánto me cuesta, era el costo en reponer casillas y colchones, digamos, que tiene desarrollo social, digamos, para que se queme una casilla, versus, sin contar de nuevo, la vida o los bienes, la ropa, las fotos. Si te queman la foto del casamiento, capaz que una alegría, pero el del 15 de tu hija, me da ahí.
no la recupera más, eso sí quedó ahí. Y entonces acá se podría agarrar algún usuario, alguna asociación de usuarios, de este parrafito, que algo parece tan inocente, prevención de daño, para hacer un planteo serio, digamos, y que uno tenga que incorporar en la regulación, no voluntariamente y discutidamente, digamos, y justipreciando y haciendo análisis y conociendo el universo de usuarios al que hay que atacar y un plazo para ir resolviéndolo, sino porque un juez te lo ordena de prepo y a los 15 días te manda a 30. A 30 son multas económicas sobre el obligado. O sea, si yo soy interventor o presidente del ente regulador y el juez me dice, hace esto y no lo hago, bueno, te voy a descontar 5 lucas por día de tu sueldo hasta que lo hagas. Entonces ahí se mueven todos, digamos. Ayer le mandaron a 30 al gobernador nuestro en Tucumán, ahí nomás firmó el decreto. Este, entonces, el derecho al acceso al consumo, el derecho a la seguridad y a la protección de los intereses económicos. Que esto también dice calidad de servicio, eficiencia, tarifa justa y razonable y reparación de daño. Calidad de servicio está bien, pero de nuevo, y me da a veces vergüenza usar solamente la autorreferencia, pero porque es la experiencia propia, pero nosotros tenemos calidad de servicio distinta. No es lo mismo la línea aérea que la que está soterrada, subterránea. Y no es lo mismo la línea urbana que la rural. Y si uno las trata igual, parece que un desastre el servicio que se presta en un lugar, cuando en realidad las condiciones de prestación son distintas. Entonces las calidades de servicio son distintas. Hasta acá eso pasó, hubo mucha discusión si se podía poner calidad de servicio o no. Eh, no sé, calidad de agua no tiene que ser potable, pero presión del agua, y a lo mejor sí se puede entender que en algunos lugares tiene que ser distinto hasta que se haga una obra, digamos. Eficiencia en la prestación y tarifa y reparación de daño es fácil mensurar, pero eficiencia en la prestación y tarifa justa y razonable, ¿qué es? Lo único que después nos dice es un derecho del usuario, digamos, que es su interés económico, por eso vos tenés que ser eficiente prestando y tu tarifa tiene que ser justa y razonable. ¿Y quién mide eso? El regulador, digamos, la distribuidora. ¿Y cómo se mide eso? ¿Qué es una tarifa justa y razonable? Debería ser una tarifa por persona, digamos, para que sea justa, justa en el sentido poético, divino, de la justicia. ¿Qué es una tarifa justa? Una tarifa justa es que no me deje sin comer, sí. Sin mandar a los chicos a la escuela, sí. Sin pagar la obra social, sí. Y la ropa, no, bueno, más vale más tener luz, agua que ropa, ¿no? Y un asadito los domingos y una vez al cine, ¿cuál es? ¿Hasta dónde es la proporción justa y razonable? Entonces, de nuevo, este fallo que ese sí lo incorporamos ahí, ¿no es cierto?, en la bibliografía, porque vale la pena, porque dice un montón de cosas, que después hay doctrina en los congresos de derechos administrativos, si van, o en trabajos que se publican, se ha utilizado mucho de estas doctrinas que han construido para elaborar subdoctrinas, si se quiere, o consolidarla. Entonces ya nadie tiene duda, digamos, de que las tarifas deben ser justas y razonables, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. Nadie sabe que sean justas y razonables, pero los que regulan están obligados a conseguir tarifas justas y razonables. Sí. Sí, la segmentación, mañana vamos a hablar un poco de la segmentación, pero lo que buscaba en realidad era, no, no, apuntó mal a ordenar las cuentas fiscales del gobierno. Yo, cuando estaba como funcionario provincial, entendía cómo funcionaba el esquema de subsidio, me pareció una locura, digamos, subsidiar a todo el mundo por igual. Eh, pero muy poca gente, los que llegan a los cargos, muy pocas veces lo entienden a eso. La verdad es esa. El primero que asumió se llamaba Sergio Lanciani, se llama, todavía vive Sergio, que es misionero, y yo hice un PowerPoint explicándole la forma de subsidiar distinto. Y bueno, más o menos, y no seguía, entonces lo corregí. En la segunda página puse APB. ¿Y qué APB? Apto para boludo ahora, ¿me entendés? Le digo, si no entendés así cómo está tirando la plata, ya no hay forma de que puedan entender. Después, cuando asumió Darío Martínez, nada, le mandé suerte, qué sé yo, con amigo común, me llamó, ¿cómo es? Le expliqué. Él, gracias a él, existe porque él era el que tenía el poder político. La compró, se puede, sí se puede, es un quilombo, pero se puede, sí se puede, sí se puede. Peleaban,
Cristina decía que no se podía, digamos, esa es la verdad, y en el libro dice que no se puede. Yo cuando leí el libro casi me muero, me te digo, no hay forma. En el libro de Cristina decía que no se podía hacer eso, y se lo terminó llevando puesto a Guzmán en buena parte el tema de esta la cimentación, y la lograron poner. Y básicamente los subsidios no van mal a la oferta, o sea, si vale 10 yo digo que vale 10 no digo que vale 5 y el descuento se lo hago. Tratamos de construir hogares. Por ejemplo, Chile ha avanzado mucho en construir hogares y conocer la composición de los hogares sirve mucho para la política pública en general. Yo le decía, por ejemplo, si vos vas a una concesionaria a comprar un auto, hace que llenen el formulario para la constitución de hogares. Pues si te están comprando un Audi, no pidas subsidio. Tenés derecho a tener el Audi, ni sé de dónde sacaste la plata, porque somos monotributistas, pero no me pidas subsidio, no te lo voy a dar. Mañana que vemos datos, vemos eso, pero era no tanto hacerla más justa, porque eso sería meter en el costo de la energía, sí tanto a que las cuentas fiscales no sufran tanto. Realmente hemos perdido mucha plata subsidiando, por ejemplo, eso que sacó Real, TV recibió en su momento hace 8 millones de pesos al año de subsidio. No necesita, Carlito TV, 8 millones. No necesita. Este, este es el cargo de extra tarifario, que este es donde se mete un poco con la expansión de redes que yo hablaba. Y esto que yo digo, Defensoría del Pueblo de Río Negro, es el actor, contra el Estado Nacional y el ENARGAS y la distribuidora de gas, en 2009 es el fallo este. Claro, ¿qué pasa? Cuando vos haces la tarifa y no la previste con flexibilidad o con elasticidad o asumiendo la realidad económica de la Argentina y después necesitas sobre todo de invertir, aparecen estos cargos extra tarifarios o en realidad no son extra tarifarios, están en la tarifa pero no están dentro del cuadro tarifario principal. Para transporte el 2%, para obras nuevas, pozos nuevos, ahí veo de la DPA, por un porcentaje o un cargo fijo, o la gente paga tanto y la industria paga tanto por 10 digamos, ese tipo de cargos se ponen. ¿Qué dijo la justicia acá? Para el goce de los derechos constitucionales primarios, todos, no son muchos ni casi todos, son todos. De manera que la existencia de un número indeterminado de afectados, no sabemos si afecta a 0, a 1 o 2, por el cargo facturado conjuntamente con el gas natural consumido, autoriza a estimar que al menos para una parte de ese universo no es posible afrontar el pago de la factura. La existencia de una fracción de la población que se ve impedida de acceder al servicio de gas natural, se sabe que a falta de pago sigue el corte del suministro, autoriza a concluir, y otra vez lo autorizan su propio razonamiento. No sé si ven, digamos, es maravilloso esto de ese juez porque se autorizan a concluir que, que ese perjuicio resulta irreparable y estos servicios esenciales se califican por ser absolutamente primarios. Acá yo comparto totalmente agua, desagüe, electricidad y gas. No reconocen temporada alta o baja, no es posible afectar más o menos por el frío y no sé qué. Pero la primer párrafo es el que más me interesa. Primero, no está determinado si hay afectado o no. Calcula que sí, dice la existencia de un número indeterminado de afectados, no saben cuál. Segundo, autoriza a estimar que al menos para una parte de esos afectados no es posible pagar. No sé, por eso te preguntaba si vos estabas ya en la defensoría, porque cuáles son las pruebas, ¿me entendés? Para eso. Porque si vos no sabés quiénes son, ¿cómo sabés cuánto cobran, si pueden pagar o no pueden pagar? Pero así salió. Este, y esto es lo más importante de todo. Como a falta de pago sigue el corte de servicio, borremos el cargo. ¿Qué hizo la justicia de Tierra del Fuego ahora? ¿Saben que el gas subió tanto? Ahora hace 2 meses. Prohibió el corte de servicio. ¿Me entendés? Entonces las facturas llegan igual. Algunos pagan, otros no pagan. Mi experiencia es que la mayoría de la gente le gusta pagar, no le gusta tener deuda, pues saben que en algún momento vuelve. El que puede paga y nadie va a dejar de comer para pagar la factura del gas. El que no puede no paga, pero no le cortan. Algo parecido hizo Alberto Fernández cuando vino la pandemia. Manda la factura, pero no hay corte. Por supuesto que sube la mora, suben las pérdidas, pero es distinto, es mucho más sano regulatoriamente. Y si yo estoy seguro que si alguien le hubiera explicado a la Cámara Federal de Apelaciones acá de General Roca, quizá hubiera fallado distinto. Es preferible cobrarlo al cargo, porque ese cargo no habla acá si el cargo es bueno, es malo, si es justo, si es injusto. Cargo, vamos a asumir que es necesario, por eso se lo ponen.
Y vamos a asumir que es necesario para dar una mejor calidad de servicio. Y vamos a asumir que alguien evidentemente lo deja sin poder pagar. No le corté y que haga un trámite y después te lo descuento y no te lo cobro nunca más, ¿me entiendes? Al que no puede. Pero acá decidieron suspenderlo al cargo, con lo cual se quedaron sin obra, digamos, porque los cargos, 90% de las veces va para inversión en infraestructura. La última, expansión de redes. Algo hablamos de expansión de redes, pero acaba de nuevo. Esta es también Metrogas contra una resolución del Enargas. También, cuando llegan a justicia, es porque evidentemente falló la relación, ¿no? Regulador. Realmente es la última instancia de dejar que un juez decida. Puede ir por, yo dije, mi vieja de jueza, no es que tengo nada con los jueces, es que no, hay cosas de las que no saben, digamos, y por el sistema constitucional argentino, de todo tiene obligación de resolver, aunque no sepan. Tienen la posibilidad de llamar expertos, generalmente no llaman, digamos. Entonces, este fallo dice, la expansión de redes perdón, la expansión de redes se encuentra a cargo de la distribuidora. O sea, la distribuidora tiene que pagar. Y solo en caso de que la extensión no provea a la distribuidora el ingreso suficiente para financiar esa construcción, serán los usuarios los que deben hacerse cargo de los costos. No sé cómo es Tranco, no sé cómo es DERSA, no sé cómo es PEM, no sé cómo es ARSA, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿me entiendes? Lo que está diciendo acá la justicia es, si la extensión que tiene que hacer no se repaga con el servicio, recién le puede cobrar a la gente. ¿Y a qué tasa se repaga? ¿Y en qué plazo se repaga o no se repaga? ¿Me entiendes? ¿Y no le puedo cobrar solamente la diferencia? No. Y ahí dice, esto no es lo más grave, esto no es lo que a mí más me llamó la atención del fallo, que por suerte no llegó a corte, no es que es obligatorio, pero sí una forma muy particular de entender hasta dónde la expansión de red está incorporada en la tarifa y hasta dónde una expansión extraordinaria que asume o que supone algún aporte o financiero o económico del usuario, de los usuarios que la pidan. Sigue. Toda vez que la obra que así se ejecutan una vez habilitadas son incorporadas, escuchen por qué son incorporadas, por razones de seguridad y en resguardo de la normal y eficiente prestación del servicio. Son incorporadas porque son parte de un monopolio natural que económicamente es más efectivo que se preste así y porque hay un contrato de concesión en la mayoría de los casos que así lo dispone. Digo, si no fuera por razones de seguridad pública o por resguardo de la normal y eficiente prestación que aparecerían distribuidas por cada obra que surja, digamos, se dice así, al patrimonio de la empresa para su mantenimiento y explotación como si ganaras plata, ¿no es cierto? Lo que te puedes hacer por tener un patrimonio más abultado, y son malas responsabilidades, digamos, ¿no? Se la reconocen en la tarifa, pero no se hace por eso, no se hace ahora por eso. Entonces debe ser ese es el argumento, debe ser la distribuidora la que tiene que demostrar y justificar económicamente la necesidad del aporte de los beneficiarios. ¿Cómo conocer la circunstancia económica del usuario que te está reclamando una inversión? Voy a poner un parque industrial. Bueno, paga vos la estación, la subestación. No, vienen todas cooperativas cartoneras. No, no ponga un parque industrial entonces, hermano, pero ¿cómo me entendés? No, acá te manda que vos pruebes este, que los beneficiarios no están en condiciones de soportar el aporte económico que no es caprichoso, que está regulado y que uno asume que está regulado por persona idónea y técnicamente capaces y después de discusión entre el regulador y el regulador. Tal conclusión se encuentra reforzada por el principio de acceso al servicio público en condiciones de igualdad. De nuevo, el que se fue a la punta de la montaña no puede reclamar la igualdad en igualdad de condiciones. No puede reclamar igualdad si te fuiste a un lugar inhóspito y pretendes que tenga la presión de agua o el gas natural. ¿Tiene gas natural el 100% de Neuquén, de Río Negro? Hay muy poca, creo que la ciudad autónoma de Buenos Aires y dos, tres tienen 100% gas natural. No sé si te digo, no, en condiciones de igualdad, poneme el gas, digamos. Ahí está, ¿no? Dice Juan Cruz, también participa un fardo, Juan Cruz, desde el Zoom. Espero que lo dejen venir la próxima, tiene de Calfa acá vecino, ¿eh? Este, entonces, bueno, refuerza su razonamiento en la Cámara
en razón del principio de igualdad. Y en tal sentido, cita jurisprudencia para reforzar todavía más, se ha dicho que el mencionado principio significa que todos los habitantes tienen derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones, corolario fundamental del principio de igualdad ante la ley. No es así, ¿no? Yo también tengo que retirarme, Bianca, no hay problema lo que tengan que ir. Acá tampoco, ¿no? Si alguien se tiene que ir por algo, no hay ningún problema. Las preguntas del examen están al final, pero bueno. Por ello dice, y ante la falencia probatoria de la distribuidora, es decir, la distribuidora cuando fue a discutir, no sé si saben los que no son abogados como un proceso judicial, pero te demandan, si no hay cautelar, te avisan que te demandan, vos te defendés, básicamente, y fin. Ningún lugar, no le habían dicho antes que tenían que demostrar que el que pedía no podía pagarlo, no le habían dicho. Sin embargo, es el argumento por el cual lo condenan. Ante la falencia probatoria de la distribuidora, no puede dicha parte alegar que el consumo requerido por los usuarios del edificio en cuestión supera lo proyectado y que por ello no asumirá el costo de la obra. Hicieron hacer la red del edificio, digamos. Gas. En la electricidad ya es jodido, en gas nunca en la vida, ¿no? Ya que colocaría a dicho usuario en una situación de desigualdad respecto a los demás beneficiarios del servicio que han obtenido la conexión sin soportar el costo de la obra. Es lo mismo la frontera de servicio de una casa que de un edificio no sé cuántos pisos, claramente no es lo mismo. No son condiciones de igualdad. Y de nuevo, yo asumo que desconocimiento muchas veces del Poder Judicial y por eso hay que tener tanta prudencia al momento de regular, tratar de conocer cómo el Poder Judicial funciona y hacer una experiencia que yo vi como pasante estudiantil fue cuando salió la ley de derecho indígena, digamos. La ley de derecho indígena, el argumento jurídico más fuerte que puso el Instituto Jurídico fue que prohibía el desalojo de las tierras en conflicto hasta que se resuelva y mandaba a mensurar y hacer los estudios de título y ver si la tierra era o no era de la comunidad. Eh, Tuvimos que hacer una capacitación a jueces porque por más que era una ley vigente y aplicable, seguían habiendo desalojos. Y cuando hacíamos, decían, no sabíamos qué decir. Yo era pasante y le decía, esto se sancionó, se promulgó, igual que el Código Civil, que para sí vale, es igual. No pueden desalojar, no, si no hay que denunciarlo, no hagan más. Bueno, fantástico, no hubo más desalojo. En cuestiones específicas, que no son las que están acostumbrados en el día a día, no es no es lindo decir que lo va a capacitar, pero sí que lo va a hacer conocer. Y eso es para todos, digamos, ninguno tiene verdad revelada. Yo, por ejemplo, yo soy ministro y tengo vivienda acá, este, y siempre hacen con un ladrillo hueco y un techo de chapa que un horno en Tucumán no se enfría de noche. Vos vas a las 2 de la mañana, tocás y está caliente la pared. ¿Y por qué yo veo en el Instagram, digamos, los bloques de plástico, mi casa es de Tergopol, ¿cómo se llama? El Casaforma, le dice el Casaforma. ¿Y por qué la gente de la vivienda social no puede acceder a eso? Porque lo que hacen los pliegos no conocen los materiales, no saben que tienen norma IRA, entonces llamamos a la facultad, llamamos a IRA y le hacemos capacitaciones. Es feo que te digan que vos no sabes algo, pero es muy de estúpido no reconocer que no sabe algo, pensar que sabe todo. Y entonces la próxima licitación viene con material dentro de lo que es económicamente posible, no sé cómo se llama, como un Dunlop finito, digamos, que se usa en Norteamérica mucho, y se puede presentar junto con el ladrillo web. Y hay el factor de eficiencia térmica, que se pondera, digamos, ¿no? Porque si no vuelve a hacer la casa un poco más barata, pero después tiene que poner un aire acondicionado, generalmente de baja eficiencia, y gasta un fardo en luz, esa familia, que no es pudiente. Se hace muy difícil. Perdón, Claudio, me parece que soy yo, está Claudio Fuente diciendo que no puede seguir por el audio. Soy yo hablando que voy y vengo, digamos, le tengo que pedir disculpas. Se graba esto, le puedo mandar el video, le tengo que pedir disculpas. Este tercer fallo que me interesaba mostrar, porque de nuevo son fallos que en dos, tres párrafos, un solo párrafo, le encuentro mucha riqueza, digamos, teórica y doctrinaria para la capacitación que estoy tratando de dejar o para la herramienta que estoy tratando de dejarle, que es no lleguen a esto antes, resuélvanlo, digamos.
Hay muchísima jurisprudencia sobre muchísimos conceptos este, que pueden revisar. De nuevo traté de, por ejemplo, la de General Roca o esta de Metrogas, que es nacional, porque podría ser aplicable tranquilamente a situaciones que les toca vivir. Y ahora con esto ya terminamos, que es, ¿estoy en hora o no? Después me resta, ¿estoy bien? Eh, que es de nuevo, el rol, me interesa la parte verde, no sé si tiene efecto, el rol que específicamente le impone la Constitución Nacional al gobierno, es el de proteger a los usuarios en su condición de parte débil y vulnerable. Esto, eso que está abajo en recuadro verde que parece inocente no es Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Ledesma contra Metrovía en el 2008. Es decir, el usuario y el prestador, y lo vamos a entender si vamos al derecho del trabajador, que por ahí todos lo conocemos, en donde el empleado y el empleador no están en una situación de igualdad. Hay una parte débil que el Estado tiene que proteger. No sos un árbitro independiente a los que estamos trabajando entre el gobierno. El usuario es un eslabón débil de la relación al que hay que proteger. No alcanza, como dice la Constitución de Río Negro del 88, con reconocer el derecho de asociarse. Hay que activarse en beneficio de los derechos de los usuarios. Esto, de nuevo, como nada es sacro, estos son los que de jurisprudencia, de norma, hemos ido recogiendo con el equipo y entendemos que cumpliendo esta triple finalidad, podemos dar por satisfecha las exigencias judiciales de protección de los usuarios. Entonces, primero, ¿qué se le reconoce a los usuarios en la Constitución y en la ley que vimos, sobre todo en la Constitución? Tres momentos se le reconoce. Estar debidamente informado de la condición de la prestación de los servicios. Vamos a ver qué es. Participar activamente en el proceso de elaboración del acto administrativo. Todo esto que estamos hablando. Yo siempre digo regulador, usuario también. Y reglamento. Y tres, tener la posibilidad de ejercer un control específico de los actos desarrollados por el Estado como por el prestador privado del servicio público. Esos son los tres derechos que tienen los usuarios y los que estamos en el gobierno tenemos la obligación de satisfacer esos derechos. Vamos a ver ahora cómo. Bueno, me pasé de nuevo. Esa participación tiene tres momentos. Eh, Como nos enseñaron en el lengua cuando éramos chiquitos, introducción, nudo y desenlace, son tres momentos con tiempo distintos. La recepción por parte del Estado de información adecuada, veraz, imparcial. Yo era presidente del ente regulador y no sé leer en castellano las ecuaciones que me mandaban. Imagínate un usuario. ¿Entiendes? Cuando, o sea, la información adecuada, veraz, imparcial, más vale, ¿me entiendes? No le van a andar tachando cosas, digamos, o dando de menos. Pero adecuada indica que tiene que ser entendible. El usuario que va a reclamar o que pide tiene que poder comprender que estamos discutiendo para que no haya otro chapulín colado en la audiencia pública, para que vaya un tipo a discutir con sentido. No, a mí me encantaría que algún usuario me diga, las líneas aéreas fallan porque no se podan, ¿me entiendes? Yo quiero que se incorpore la poda. Bueno, bueno, ¿me entiendes? No siempre se quejan porque no quiere que suban. Nadie, yo tampoco quiero que suban, pero no hay alternativa. Entonces, en esta primera etapa, es cuando el usuario se va a munir de la información y del conocimiento para poder opinar con sentido, digamos, para poder opinar pertinentemente, para poder opinar y que enriquezca el acto ese, aunque a veces uno no comparta, digo, pero que lo enriquezca. Es importante que desde el Estado la información no solamente sea verdadera y sea neutra, sino que sea adecuada. ¿Cómo se logra esto? Y vuelvo a la primera parte de esta segunda parte de la clase, con asesores. El día que yo fui designado director del ente regulador, entré por la puerta del frente, era chico, tenía 27 años y era el tercer vocal. Había un ingeniero, un abogado y un contador. Yo era el abogado y era el que tenía que hacer cargo de toda esta reestructuración del organismo. Entré por atención usuario, había como un cubículo antes del COVID, pero ya estaba ese vidrio que separaba y había un sordo mudo que me atendía.
¿Cómo va a poner un sordo mudo a atender a la gente que va, ¿me entendés? O sea, no te importa nada. No te importa nada. Hoy hay abogados que te toman los reclamos, perdón, Mesa Central toma los reclamos y abogados capacitados en este tipo de cosas. Señora, señor, ¿qué quiere esto? Bueno, tiene que saber cómo viene la mano. No que sea un enemigo, que se lo sientan un aliado, que te empodere con la información que vos necesitas para saber cómo reclamar. Porque lo peor que te puede pasar como regulador, te digo, es un tipo insatisfecho, porque después dicen, no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada. Tenés que servir y tu rol es darle la información para que el tipo se pueda defender. Y si hay algo que está mal, y bueno, que tenga la posibilidad de hacerlo saber. El segundo espacio es la celebración del espacio de deliberación entre todos los interesados. Todos los interesados son básicamente el regulado, el regulador y la gente. Que puede darse o no bajo la modalidad de audiencia pública. Y esto es un tema que no es menor. La pandemia ayudó, generalmente las audiencias públicas son tribunas donde van algunos a putear y a reclamar para sacar pecho a ver qué asociaciones más violentas, más agresivas. Y si estamos cerca de las elecciones, va algún político opositor también a contar que si tuvieran ellos todo sería mejor, digamos, básicamente. No es el sentido de la audiencia pública, no se lo puede evitar. Se levantan y hacen lo que quieren. También a lo que le toca ser regulador, una buena experiencia en ese sentido era, yo tenía la lista de anotados, los políticos pasan primero, se van los políticos, se van sus barras, digamos, puede seguir con la audiencia más o menos tranquilo. Si está el político, vos lo dejás al último para que se canse, las barras molestan. Esa es la realidad. Pero fuera de eso, digo, no necesariamente audiencia pública, el mecanismo de participación o de deliberación. Pueden ser consultas públicas que son escritas. O puede ser otro mecanismo, pongo en conocimiento y escucho opiniones. No es necesario hacer el circo de la audiencia pública. O puede ser audiencias públicas virtuales, digamos que no tener el tema. Nosotros cuando hicimos la de la segmentación, que también teníamos un terror, digamos, venían balazos de todos lados, era virtual y era como nos explicaba el técnico, que vos entraba y decía, va a hablar dentro de tantos expositores. Pero no había un chat común que todo el mundo dialogaba, puteaban, ni podía habilitar micrófono. Después pasaba, salí de acá, entrate al confesionario de Gran Hermano, solito ahí, con una máquina que te hable, te iban preparando, tenés tantos minutos. Y después largaba el tipo y se iba. Con lo cual, por supuesto que recontraputeaban cuando estaban en el confesionario, pero no teníamos esas situaciones de violencia que a los que le ha tocado organizar, que lleva a los bomberos, que lleva a la policía, que por dónde salve si hay mucho quilombo. Bueno, a veces la audiencia, generalmente en plazo más larga, generalmente se la reserva para cuestiones más graves, más importantes. Una revisión tarifaria integral, por ahí amerita una audiencia. Un traslado de pass-through, digamos, o sea, la Secretaría de Energía subió el precio de la electricidad y yo le tengo que recuperar al usuario y anda haciendo audiencia pública. A lo mejor así nomás, o a lo mejor, como exigen el tema del espacio de liberación, che, te aviso que el lunes sube, estas son las razones por las que sube, si tenés algo que decir, decirlo hasta el jueves y el viernes lo resolvemos. Pero el espacio no es necesariamente la audiencia. Y después el momento decisorio. El momento decisorio en la administración es un acto administrativo, en general es una resolución administrativa, a veces un decreto. Debe integrarse de manera expresa con los resultados de la participación de los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Hay que tener en cuenta lo que dijeron, hay que considerarlo. Yo mostraba los considerando los jueces, la administración, el ejecutivo también hace considerando, y hay que incorporar lo que los usuarios dijeron. No sé si cada uno, porque a lo mejor va a tener 300 páginas, digamos, la resolución, pero sí sintetizar, condensar y no dejar de considerar, porque si no, aunque parezca una ridiculez, en algunos casos, en los casos que no son pertinentes, por lo menos decir, che, y este dijeron cosas que fueron consideradas y no son pertinentes en este momento de la discusión, puede ser causal de plantear algún vicio en el acto, alguna nulidad, y puede caer, eh, ese acto puede ser una tarifa, puede ser una obra, puede ser una sanción, puede ser cualquier cosa, por no haberlo considerado a la participación del usuario. Como verán, la que para mí es más importante o en la que menos ha trabajado en la primera, bien darle buena información. Cuando vos le das buena información y lo acompañás, aunque después te toque diferir en el resultado,
Todo se siente más contenido y segundo, mejora la calidad de la discusión. Y hay veces que salen cosas buenas, digamos. Hay veces que salen cosas buenas porque, de nuevo, la gente que vive la realidad puntual te la explica y a lo mejor a partir de ahí podemos hacer cosas distintas. Entonces, esta es ya la última. Es participativa. Pueden esbozar ahora, después lo van a tener que escribir, pero digo, fuera de lo que yo conté, qué institución o proceso saludable en el trabajo que le toque, ¿no? La que es profe de matemática, capaz que no está metida en regulación económica, y me alegra porque yo tampoco conocía la regulación económica hasta que entré en el ente regulador, esa es la verdad. Y después la descubrí, me parece fabulosa. Pensarlo en el ámbito que te toque, pero ¿qué instituciones y procesos saludables se le ocurre que pueden incorporar, esbozar? No importa que sea un delirio, ¿no es cierto? Pero me gustaría hablar 5 minutos de eso y con eso terminamos la clase. Los del Zoom también pueden, si quedó algún valiente, digamos. ¿A quién se le ocurre? Algo que hayan padecido, disfrutado y que quieran decir, che, me pasó esto, me parece que habría que cambiar. Y por eso preguntaba de dónde viene. Ya sé que la mayoría no pueden opinar, digamos. Si hay algún jefe que se vaya, no sean así, así pueden opinar tranquilos, digamos. Se empieza así y después vemos, ¿no? Este tema de la mediación para resolver los problemas del regulador con la distribuidora me parece que sería algo muy, por lo menos en el caso de nuestra jurisdicción, muy importante implementarlo. Mañana, sí, perdón, no, te dejo hablar. No, 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 ya estaba mal acostumbrado, digamos. No, está bien. No, 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 era eso. Más que nada, trabajar, digamos, tratar de resolver el problema sin tratar de burocratizarlo tanto. Creo que ahí les dejo dos sugerencias. Va una sugerencia y yo les digo una institución, un proceso saludable. Una sugerencia es, este, empiecen con piloto. Entonces, si erra, el error es chico, digamos, ¿no? Pues, empiece con piloto y anímense a cambiar. Y uno que a mí me parece muy saludable, digamos, que terminaría muchas discusiones. Este es el examen, digamos, este es el trabajo final. Es algo cuando te pensé, a ver, ve, gracias, este es el examen. Acá se acabó la clase. Ahora les voy a quemar uno que no nos puedo poner. Cuando hay queja, cuando hay estacionalidad en los consumos por los cambios de estaciones climáticas y hay queja, siempre me están robando, miren mal. Bueno, listo. Los medidores inteligentes solucionan ese problema, digamos. Una forma de no solamente abaratar costos, por supuesto hay que invertir primero, pero si no baja muchísimo conflicto con usuarios. A nosotros, en Tucumán y en Buenos Aires también, cuando viene la estacionalidad, crece exponencialmente el número de reclamos por facturación, digamos. Qué casualidad, sube el consumo, suben los reclamos. ¿Qué pasó? Les llegó una factura más cara. Eso es todo, ¿me entienden? No creen que le están robando. Les parece una locura pagar 3, 4 veces lo que pagaron el mes anterior. Bueno, sería saludable, digamos, regular de una manera tal, incorporando medición inteligente donde hay medición en electricidad o en gas. Así podemos saber en tiempo real, todos, el prestador, el usuario y el regulador, cuánto está consumiendo cada uno. Algo así en Uruguay, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo. Y entonces tenés el consumo, la comparación con los consumos anteriores y en plata cuánto va gastando. Se acabaron los reclamos de facturación que generan todo ese costo administrativo de mover, de las pruebas, de los peritos, de los 30 días, qué sé yo. Habría que ver la forma de invertir en medición inteligente, totalmente. Para que no sea costo del usuario, sea de la empresa. Totalmente, es un desafío regulatorio, perdón, no sé si se llama ley, yo leo, Juan Cruz dice, habría que ver la forma de invertir en medición inteligente para que no sea costo o del usuario, solo de la prestadora. Es totalmente, es complicado, es caro, pero hay que empezar.
una forma que yo todavía no logré, pero que estoy tratando es, a partir de ahora, los nuevos servicios van con medidor inteligente. Eso no es algo tan costoso. Cuando uno terminó su casa y le va a poner el medidor, un poquito más para el medidor no te duele, un poquito financia la distribuidora. Y bueno, va a empezar a ver cada vez más medidor inteligente con esa manera. Pero sí, es otro desafío regulatorio. Bueno, si no opinan ahora, piensen, sí, ahí está bien. Hola. Yo me quedé pensando, sobre todo por hablar de derecho de defensa del consumidor y el derecho de los usuarios, cuando hablábamos de los daños a los electrodomésticos que planteaste. Una institución y un proceso saludable sería, por ejemplo, nuestra institución en el EPEN, eh, se vuelve algo muy burocrático el reconocer el daño en los electrodomésticos porque el proceso y el reglamento que tenemos dentro del EPEN es extremadamente burocrático. Probablemente lleva incluso un año reconocer el pago de una heladera que se rompió. Creo que un proceso saludable sería mejorar el reglamento interno que nosotros tenemos, sobre todo porque después de que pasa todo el proceso, incluso hay que pedirle un nuevo presupuesto a la persona para poder reconocerlo y ahí está debatido si se le reconoce con presupuesto anterior más intereses, si se le reconoce el presupuesto nuevo. Y la persona, además de que llega a reclamar un daño en los electrodomésticos y se le da un formulario y no se le explica más nada. Se le da un formulario que tiene que llenar y decir por qué se le rompió y nadie le se sienta y le explica qué es lo que sucede. Muchas veces, yo estoy en el área de legales, soy abogada también, muchas veces nos llega incluso a nosotros, el usuario, a reclamarnos loco porque ya no sabe para dónde ir. eh, el daño que puede haber sido un televisor, pero que para él es un montón. Entonces, un proceso saludable sería interesante mejorar los procesos internos también de los entes, porque no respetamos ni el derecho ni la defensa del consumidor, el derecho del consumidor muchísimo menos, y mucho menos a brindar una información veraz y rápida. Jamás se le da. Cuando casi ningún organismo público respeta lo que la jurisprudencia o lo que las leyes, digamos, tal cual lo prevén, así cuando te pones finito, finito. Yo acá fui medio exagerado, pero bueno, era el objetivo de la clase. Pero la realidad es que es buena, por supuesto que sí, de burocratizar los procesos, pero la realidad es que es complejo pensar fuera de la casa, de la caja. Por eso, digamos, la tarea, el trabajo final de este módulo uno es eh, cada uno en su trabajo o en su rol o en donde esté, traiga alguna idea de cómo esto, una institución, un proceso, volverlo más saludable, volverlo más amigable con la cotidianidad, menos inflexible, esto que hablamos de la elasticidad o de la plasticidad, y adecuarlo a lo que en definitiva la norma o la justicia nos dice que tenemos que hacer. Ese trabajo final, digamos, vos podés tranquilamente traer una propuesta sobre modificar el tema de atención al usuario o el famoso, nosotros tomamos se llama el formulario RD. También no saben cómo llenarlo, ¿me entiendes? El formulario RD. Y después cuando vienen se quejan y el formulario RD lo trajiste, ¿qué es eso? Yo tuve una gran discusión porque gastábamos un fardo de plata en notificar a gente y yo digo, pero pará, la mitad de mis notificaciones van al regulado. Y te voy a contar los dos. eh, que sea por mail y al que venga que pueda constituir domicilio electrónico. No, la ley no lo permite. ¿Cómo no lo va a permitir? Si yo puedo agarrar y me saco una foto con el celular y puedo empezar a mover mi plata, digamos, ¿me entendés? Con billeteras virtuales, ¿cómo no voy a poder poner un tilde constituyo domicilio electrónico y poner un mail? Y ahorramos bueno, afloja un fardo, ¿me entendés? Vos sabés lo que era el gasto y la pérdida de tiempo en llevar el papelito. Hasta cositas chiquitas, ¿no? Cada uno se va y no sé cuándo tiene que entregar trabajo. ¿La semana que viene? Mañana. Bueno, el trabajo ese es pensar, puede ser en su área o puede ser al revés. Un área, che, fui a tal lado y no sabe lo que me pasó. ¿Por qué no cambian esto? No necesariamente hace falta contar lo que uno tiene mal, digamos, si no le gusta, pero ¿cómo lo hacen?
Y yo quedo, bueno, mañana estoy acá también todo el día, pero aparte virtualmente a disposición y esto se lo entregamos, ¿no es cierto? ¿Cortó el Zoom? Perdón. Ah, no te escuchan a vos, porque estás sin... perdón, a los que están por Zoom les pedimos disculpas. Le están comentando que la bibliografía y del módulo uno y del módulo 2 ya están subidas al campus. Hola, hola, ahí está. Bueno, que toda la información esta la vamos a ir subiendo en el campus, ya debería estar habilitado, lo deberían ver todos, el módulo uno y el 2 con la bibliografía, no en sí las presentaciones las vamos a ir subiendo después de cada clase. Dentro del campus hay una sección que se llaman los foros, donde pueden ir haciendo distintas consultas y con María de los Ángeles les vamos a ir respondiendo acorde a cada profesor. Si tienen dudas o algo que no pueden ingresar al foro, nos pueden mandar un mail al mail que los contactamos originalmente para avisándoles que eran alumnos de la diplomatura y bueno, cualquiera que en estos momentos nos quiera preguntar algo por una situación particular, estamos disponibles acá con la justo la dona llamada María de los Ángeles, así que, bueno. Bueno, fácil acordarse. Desde la parte académica, puntualmente desde la clase esta de hoy, y disculpando a los que no escucharon, me parece que era responsabilidad mía mayoritariamente que me acercaba y manejaba el micrófono. Mañana voy a tratar de mejorar eso, pero está la clase grabada y queda a disposición para consulta de lo que está presencial y de lo que está por Zoom, de lo que pueda surgir. Yo este año estoy con un proyecto que se llama Presupuesto Familiar. Y los chicos tenían que traer cuánto se gastaba en servicios y demás. Resulta que es una zona muy marginada, las afueras de la Roca, y ninguno pagaba servicio, y ni siquiera sabían el tipo de servicios. Entonces, estamos trabajando primero en informar de servicios y bueno, me parece interesante esto de la regulación del servicio y que puedan, o sea, ellos acceden como pueden a los servicios. Entonces, me parece una interesante propuesta esto de pensar en instituciones o procesos saludables. Me parece que ya comunicarles que existe un servicio y que se tengan que regular o comunicar que no está bien colgarse 5 casas de la luz. Me pareció interesante. Les doy un poquito más de tiempo, pero una de las cosas más satisfacción me dio a mí, digamos, en la gestión fue la normalización de los servicios, le llamamos nosotros, porque agua y luz tienen de alguna manera, ¿no es cierto? Irregular. La normalización de los servicios es muy gratificante porque le mejora la calidad de vida a la gente, pero además lo empodera como ciudadano, o sea, les permite acceder a un celular, a un microcrédito, les constituye domicilio a veces, eh, para que hagan la instalación eléctrica o de agua, hay que a veces acortar las casas porque tienen que hacer calle, y cuando hay calle y hay poste, después pasa el basurero, llega la ambulancia. Literalmente en el proceso de urbanización de los barrios estos populares o asentamientos, o villas, como le quiera llamar, son muy buenas. Lo que hay que tener mucho cuidado son dos cosas en la regulación. Primero, cómo se paga eso. Las ventajas son para el conjunto, no solamente para el usuario que se formaliza, porque
cuando hay pérdida, las pérdidas las paga el colectivo, digamos, pero además la calidad de servicio de los vecinos, cuando esos asentamientos crecen, tiende a decaer, porque están usando ese recurso que uno no lo tiene pensado. Mañana tenemos un ejemplo muy bueno con el tema de la georreferenciación, de esto que le digo, de que uno le roba luz o agua al otro, ¿no? Y después lo segundo es la factura que le llega. Hay gente que a lo mejor en años nunca pagó una factura y de golpe tiene que pagar, hay que escalonarla. No es lo mismo que a un tipo, por más que el costo sea lo mismo, ese proceso de aprendizaje tiene que existir y había una cosa que se llama en Tucumán, se llama todavía cliente asistido, que es la primera vez que te pongo la luz legal, voy una vez a la semana y te digo cuánto consumiste y cuánto va gastando. Y eso a la distribuidora le hace perder plata, porque es más caro mandar a la gente a hacer esa docencia, encontrarlo, que lo que, bueno, 100 pesos, 80 pesos de lo que recauda. Pero a lo largo del año hace que ese usuario, o la gran mayoría de sus usuarios, incorpore culturalmente el tema de pagar el servicio, y lo paga. Y tenemos el mismo nivel de cobranza en esos barrios intervenidos que en el resto del colectivo. Y la gran satisfacción no fue por Tucumán esta vez, sino porque cuando me tocó compartir la gestión en Buenos Aires, compartí con la gente de la integración, de la Secretaría de Integración Sociourbana, de los del RENAVAP, y ello generó una muy buena relación porque veían que en Tucumán casi todos los barrios populares tenían la luz legal, con las térmicas, qué sé yo, y yo vos pensás que cada vez que pones poder estar salvando una vida, y ellos lo hicieron por millón, ¿me entendés? A ese trabajo. Entonces realmente da alguna satisfacción entender que eso valió la pena. De Roca habría que traerlo, digamos, llevarlo al ente regulador, ahí lo tiene el presidente de la mesa de al lado, y ver cómo hacer para normalizar el servicio sobre sí. Sigue viva la SISU. ¿Te llegó algo? No, nada, ¿no? Sigue viva la SISU, yo le tengo fe, este, le tengo fe porque tiene un presupuesto propio y porque tiene un funcionario que a pesar de que era lindo creer que eran todos unos delincuentes, qué sé yo, el tipo que es el nuevo funcionario que puso el presidente, Javier Milei, dijo, no, acá está todo bien, o habrá, como en todo lado, algo que corregir, pero funciona. Y él lo que me dijo es que él discutió, digamos, el tema presupuestario y está terminando de estructurar la forma de trabajar. A nosotros nos han pagado cosas que veníamos haciendo en Tucumán, sobre todo los municipios, y todavía obras nuevas no. Pero tenía, no sé, el X% del impuesto país, le bajaron drásticamente, porque lo dividieron en cuatro el presupuesto, pero creo que para este año el presupuesto va a ser 80.000 millones de pesos. A mí me llegan 8.000, yo hago un montón de cosas, ¿me entiendes? Con eso. Entonces, sigue viva la CISO. Y siguen los mismos funcionarios de director para abajo que había en el gobierno anterior. Nosotros la experiencia que tuvimos con Edersa en un barrio popular de Cipolletti, lo que hicimos fue con un grupo del equipo de asuntos vecinales del municipio, llevamos a Edersa al barrio. O sea, todos los papeles para poder constituirse como usuarios se hizo en el barrio. No hicimos que se trasladaran, ¿eran cuántas familias, Pipo? 1.200, 1.050 familias. No hicimos que se trasladaran a las oficinas de Edersa. Hicimos todo lo contrario. Iba gente, le decían qué papeles tenían que juntar, se les había pasado un papelito por cada casa y se revisaba que todos esos papeles, toda la documentación se presentara. Aparte de lo que vos decías, los obligábamos a tener un domicilio y el domicilio obligaba a tener un documento y el documento hacía que los chicos del barrio fuesen a las escuelas más cercanas del barrio y no estuviesen a 50 cuadras. Lamentablemente para nosotros está siendo bastante difícil hoy que el SISU nos pague algo, pero la idea siempre es continuar con los proyectos, porque sabemos que revalorizó un montón el barrio. Un barrio de 1.050 personas, en realidad eran dos, con alumbrado público, donde los chicos ya podían jugar en la calle, donde bajó la delincuencia y donde, según creo que con las estadísticas de DARSA, casi el 90% de los pagan y pagan. Esa fue una discusión cuando estábamos discutiendo el decreto de la segmentación, salió que la gente de barrio popular está subsidiada al N2 y estigmatizarlo.
porque significa que vos entendés que son pobres para siempre, digamos, no que vienen un barrio popular y pudieron mejorar. Yo decía, no tenés que subsidiarlos porque si tienen que hacer trámite. Por eso, porque nosotros la experiencia nuestra es lo mismo, eran barrios populares y algunos rindieron un concurso y otros lo en tribunales, ¿me entendés? Tiene un sueldo que les permite pagar su factura de la luz. ¿Por qué no? Y además Edersa iba y hacía charlas de eficiencia energética. Les enseñaba a usar los equipos, cómo usarlos. Nosotros lo que les recalcábamos cuando íbamos a las reuniones en el barrio, que teníamos cada un mes, 45 días, reuniones con los vecinos, que cuando tuviesen el alumbrado, apagaran la luz de afuera. Ya ahora no la necesitaban porque era todo alumbrado con luces LED. Y cuando se prendió estaba de día. Muy bueno, felicitaciones, muy buena idea. A los del Zoom, muchas gracias por haber esperado. No es lo mismo, permite muchas cosas la tecnología, pero no es lo mismo presencial que por Zoom. Así que le agradezco. Sobre todo para la gente que está en Zoom. Hoy era el primer día de la diplomatura, siempre hay que ajustar un montón de cosas. También agradecer a los chicos acá de comunicación, la técnica, María, Manuel. Es la primera vez que tenemos aula bimodal acá, así que también esta prueba, es decir, estamos inaugurando todo, así que bueno, todos los inconvenientes que se hayan ocasionado, por favor transmitan y vemos cómo mejorarlos para que también los que están lejos tengan una buena calidad en el proceso de aprendizaje. Por lo demás, muchas gracias.